Hola a todos, mi nombre es David Estrada, soy el fundador y CEO de Straight. Nosotros somos el primer marketplace de reventa de lujo en Latinoamérica y conectamos a revendedores de toda la región. Y pues el día de hoy los quiero invitar a que se sumen a escuchar el podcast de Cuentos Corporativos porque acabamos de tener una gran plática con Adrián y con Adolfo sobre la industria de los sneakers y cómo funciona el mercado de la reventa. Y la pasamos muy a gusto, creo que platicamos de experiencias muy divertidas y que nos han enseñado bastante cosas, así que pues espero que les guste este episodio. Hoy tuvimos la oportunidad de platicar de un mercado del que tanto Adolfo como yo estamos bastante ajenos. Platicamos de sneakers, tenis o zapatillas deportivas, pero en particular de esas que son ediciones de lujo, que los coleccionistas se arrebatan, que buscan comprar de un lado o el otro y que terminan generando un mercado secundario impresionante, un mercado secundario grandísimo. Pero bueno, aparte del mercado, platicamos con un emprendedor de tan solo 20 años, pero que a sus 20 años ya pivoteó de su primer emprendimiento, ya tiene inversionistas y le está rompiendo literalmente. ¿Qué te pareció, Adolfo? Bueno, Adrián, la verdad me encantó. Es, es raro cuando puedes hablar con una persona tan joven, con un nivel de madurez como el que nos demostró nuestro compañero David Estrada. Como bien lo mencionas, no es solo los 20 años, sino que además la facilidad de razonamiento, de análisis de los problemas con los que se enfrentó. No pueden perderse una parte donde él comenta los problemas que tuvo al momento de salir al mercado y cómo los resolvieron, cómo lograron que una aceleradora de negocio cuya tesis de inversión está basada principalmente en tecnología, decide voltearse y ver a este joven que tiene una solución que está atendiendo un mercado muy importante en América Latina. Así que, si ustedes están interesados o bien en identificar cómo un joven de 20 años lanza una startup o en comprar un par de tenis o sneakers que tienen un valor de $10,000, yo creo que tienen que escuchar este episodio. Y como siempre, para comenzar, vamos a decir nuestras palabras mágicas. Había una vez un joven nacido en Querétaro. Desde muy pequeño se obsesionó con las zapatillas deportivas, lo que hoy se conoce como sneakers, al grado de volverse lo que le llaman un sneakerhead, que es aquel que se dedica a coleccionar diferentes modelos de tenis, además de tener un gran conocimiento sobre este tipo de calzado y de las marcas deportivas encargadas de crearlos. Nuestro invitado a los 13 años se muda a Monterrey, donde él descubre el mundo de las startups y la tecnología. Y entonces, rodeado de jóvenes fundadores, se apasionó de tal forma por el comercio electrónico que a los 15 años fundó su primer negocio relacionados a sneakers y e-commerce. Se llamaba Viking Studio, una marca de sneakers personalizados con diseños pintados a manos por artistas mexicanas. Esa marca fue el primer proyecto mexicano de moda en lanzar una colección de NFTs, logrando más de 500 piezas coleccionables. A los 17 años, levantó su primera ronda de inversión por $500,000 de los mejores fondos de México y Chile, sumando también a destacados ángeles inversionistas. En este momento, decide dejar sus estudios de preparatoria para dedicarse de lleno a este emprendimiento. Sin embargo, un año después, decide cerrar Viking Studio y hacer un pivote en su compañía debido a la falta de escalabilidad y porque no resolvía un problema real. Lo que sí logró fue crear la comunidad de sneakerheads más grande de México. A partir de ahí, David Sánchez Estrada, nuestro invitado,
inicia a los 19 años su nuevo proyecto, Stray, el primer marketplace de reventa de lujo en Latinoamérica. Fue aceptado en Platanus Ventures, la aceleradora más grande de la región. Y hoy, con 20 años, ha logrado consolidar la red de vendedores más grande en México, con más de 1,000 vendedores y manejando más de 15,000 productos de lujo. Esto la verdad es que está increíble. David, bienvenido a Cuentos Corporativos. Un verdadero gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Adolfo y Adrián, pues muy bien. Aquí, primero que nada, gracias por la invitación. La verdad es que me siento muy agradecido de poder platicar aquí con ustedes un poco de mi corta experiencia, pero muy agradecido y contento. Pero un gustazo igual. Oye, David, pues la verdad es que es un gusto para nosotros. Eres de los más chicos o los más jóvenes que han pasado por este podcast. Estaba yo haciendo memoria, creo que nos acompañó ya alguien como de 17, 18 años, ¿no, Adolfo? En algún episodio Así anterior, es. más o menos, pero seguramente estarás dentro del top 3 de los más jóvenes del episodio y creo que va a ser una plática bien interesante. Oye, a ver, platícanos un poco. eh, Aquí estamos convencidos de que somos el resultado de historias, ¿no? A lo mejor los papás que nos guiaron, algún maestro. ¿Cuáles son como que esas historias relevantes que te han traído a este momento? ¿Cuáles nos platicarías? Qué gran pregunta. Pues mira, para un poco de contexto, como justo nací en la ciudad de Querétaro y mis papás vienen de Ciudad de México y también mis abuelos son de un pueblo pequeño que se llama Cámbaro, en Guanajuato. Y pues mi abuelo en específicamente, él siempre fue una persona que le gustó bastante la lectura, le gustó bastante la física, las matemáticas, era un apasionado por la lectura igual y pues prácticamente él desde muy pequeño, los primeros años yo estuve con él y me enseñó bastante de la importancia de que era tanto el trabajo y el aprender. Entonces yo me acuerdo que él me hacía aprenderme tablas y me ponía a hacer planas de multiplicaciones con números, con fórmulas a los 5 o 6 años y desde muy pequeño como que me despertó esa curiosidad, yo creo, por estar aprendiendo cosas nuevas. Entonces eso creo que fue algo que me marcó desde muy pequeño, como que me impulsaban a darle el valor a aprender. Y sin duda otra ocasión yo creo que también me marcó de muy pequeño. Mi mamá es tanto contadora y mi papá es financiero. Entonces, ambos son como fanáticos de las finanzas. Entonces, creo que eso desde muy pequeño igual yo tenía mucha curiosidad de entender cómo funcionaba todo. Les preguntaba de lo que hacían a ellos. Y pues realmente ahí ayudó bastante también empezar como con un conocimiento amplio de cómo funcionaba todo el mundo financiero, que creo que a lo mejor para un niño de mi edad a lo mejor 10 12 años, que para mí era simplemente curiosidad, pues al final me empezó a impulsar inconscientemente a cada vez ir formando como este camino de emprendedor, ¿no? Pero creo que esas dos cosas fueron como muy importantes al inicio. Estábamos contando, David, en tu introducción que a los 13 años comenzaste a tener esta inquietud por el mundo de las startups. Correcto. Y estaba tratando de hacer memoria qué había en mi cabeza a los 13 años. Eh, pero te aseguro que no estaba emprender. Sí, a los 14 fue mi primer trabajo, fue en un banco, pero fue sacando fotocopias y distribuyendo la mensajería dentro del banco. Pero además, oye, qué interesante esto, David. Lo primero que yo me compré con ese primer salario que recibí en mi vida fue un par de tenis, porque en mi época comprarse unos tenis Nike era un lujo, la verdad, muy alto. No sé, bueno, yo soy venezolano, creo que en México era una situación relativamente similar, ¿no, Adrián? Sí, totalmente, totalmente. Conseguir unos, no se llamaban sneakers, eran tenis, ¿no?
conseguir unos tenis americanos no era cosa fácil, tenías que ir al lugar donde vendían fayuca, ¿no? Donde vendían cosas traídas del extranjero de manera ilegal, y entonces ahí te ibas a Tepito, te ibas a algún lado a conseguir esos tenis, no era nada sencillo. Muy similar en Venezuela, tenías que ir a un lugar muy particular, peligrosón, y yo fui con mi dinerito y me compré mi primer par de Nikes y la verdad me sentí muy ilusionado. En tu caso, tu historia seguramente fue absolutamente distinta. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo pasa que un joven a los 15 años empieza a pensar en un emprendimiento muy serio? Eh, Mira, mi tío era súper fanático de Michael Jordan a más no poder. En verdad, él era desde muy pequeño, estuvo practicando básquetbol y se lo tomó muy en serio, y aquí en México pues prácticamente estuvo por más de 10 15 años ahí entrenando. Entonces, como que yo viví desde muy pequeño de cerca toda esta cultura alrededor del básquetbol y de Michael Jordan y de Nike y de todo como lo que representaba Jordan para esa industria, ¿no? Como que para mí era muy claro que era una marca gigantesca y que la gente amaba, por ejemplo, en este caso Jordan, más por la historia que representaba. Entonces, como que desde muy pequeño me empecé a apasionar por las historias de las marcas, no solamente Jordan, sino en general como en el mundo de la moda, que ahora trataban de mezclar pues varias cosas, no solamente ya el tema o el aspecto deportivo, sino el tema estético, el tema de que se vea bien, y cada vez fuimos transicionando un poquito más de el tenis deportivo al calzado clásico, como un poquito más formal, casual, a ya simplemente el concepto de sneaker, ¿no? Que hoy lo escuchamos. Pero eso fue como por la razón en la que yo me empecé a como enamorar de esta industria. Y justo cuando yo a mis papás, o sea, justo cuando tengo como 12 13 años, les dicen a mis papás, oigan, te ofrecemos una mejor propuesta acá en Monterrey, y nos tuvimos que ir toda la familia de Querétaro para acá. Y aquí en la ciudad realmente pues te encuentras con más gente emprendedora, como que creo que cada vez Monterrey ha empezado a ser un centro de grandes emprendedores, en el ecosistema de startups, y tanto hay más inversionistas. Entonces como que a mí me tocó muy temprano entrar a este tema de los emprendedores, tanto por YouTube, que de forma como que natural investigaba muchos temas yo a lo mejor en YouTube de oye, cómo tener una mente a lo mejor un poquito con esta visión de emprendedor, como buscar los básicos. Y después de ahí me invitaron a un grupo de emprendedores que se juntaban todos los sábados en WeWork. Entonces yo iba y era como un grupo de gente joven en donde literalmente hacíamos networking, y la idea era, yo tengo contactos de esta industria que me funcionan para eso, ¿en qué te puedo ayudar? Y éramos simplemente en verdad jóvenes con ideas, ni te digo que eran empresas ni emprendimientos, eran simplemente ideas que queríamos conectar y ver qué más pasaba, y había desde gente de mi edad que teníamos en ese momento 13, 14 años, hasta gente de 30, entonces como el tener ese contacto muy temprano con ya otras personas que lo estaban realmente haciendo, pues para mí fue bastante inspirador, porque era como, ok, estoy empezando a conocer a gente muy joven que está empezando a hacer cosas increíbles y que me siento más relacionado e inspirado. A lo mejor escuchar a alguien que me contaban que, oye, tenía todavía 4 o 5 veces más tu edad, que tú lo ves como muy lejano, como es algo que a lo mejor ni me tengo que preocupar ahorita. Y creo que el vivir esas pequeñas experiencias como a muy temprana edad, no sé si a lo mejor incendió como alguna chispa de motivación de, oye, dedícate ya desde una vez en esto. Y pues también porque entendí muy rápido, yo creo que, no sé, como que vamos a tener un tiempo limitado como en esta vida, y que mientras más rápido puedas aprovechar como el impacto que puedas ahí hacer, pues creo que cada vez va a ser como mejor, como que creo que todos estamos en una época ahorita en donde es la mejor etapa para empezar a lo mejor emprender algo nuevo por
la etapa en la tecnología en la que estamos, por como la rapidez y la facilidad con la que se pueden crear un proyecto, ¿no? Entonces como que todo eso se alineó cuando llegué aquí a Monterrey y dije, oye, pues lo peor que puede pasar es que nada más no funcione y ya, entonces no tengo nada que perder, vamos a tratar de iniciar el primer proyecto como que con lo que pueda y pues así empezamos. Sí. Oye, a ver, David, pero tú eras, o a través de tu tío, eras fanático del básquetbol, veías ahí todo el tema del calzado de Jordan y todo, pero ¿en qué momento te diste cuenta de decir, o pasaste de decir, están muy padres estos tenis, me los quiero comprar para mí, como Adolfo, ¿no? Que se lo compró con su primer sueldo, a decir, aquí puede haber un negocio. ¿En qué momento Claro. pasaste pues de una visión a otra, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta de esto? Sí, pues realmente al inicio cuando empecé con, por ejemplo, en este caso Viking Studio, que fue como el primer emprendimiento relacionado con tenis, pues realmente no tenía como un gran business plan de, ok, tienes que hacer eso, fue simplemente como la manera más sencilla para mí de ahí empezar, fue como lo más lógico, fue como, si eres fanático de los tenis y ya por lo menos has aprendido en cursos online, temas de e-commerce y Shopify, pues empieza a crear algo relacionado con eso. Realmente no hubo como mucha planeación detrás de qué era lo que iba a empezar, como que naturalmente fue, tienes que hacer esto de los tenis y yo estaba en una preparatoria en donde conocía a varias amigas que pintaban allá a mano y que yo sabía que lo hacían de forma pues gratis, o sea, prácticamente ellas pintaban todo el tiempo como hobby y platicando yo con ellas me decían que pues era un talento que no podían monetizar en México y que prácticamente no había mucho apoyo como hacia la comunidad de artistas. Y para mí en ese momento fue como el clic de, ok, si me gusta la industria de posiblemente los sneakers y veo que hay un nicho en tendencia que es personalizarlos porque cada vez la gente quiere algo, un producto más único, si puedo conectar a todas estas artistas de universidades que están jóvenes, que quieren monetizar ese talento, pues como que salió la idea de negocio, pero no, pero como que hasta después se fue conectando poco a poco. Realmente esa historia empezó porque literal hasta mi tío, el que es este fan de los Jordan, tenía unos que estaban ya como ya un poco viejos y yo les dije, oye, pues mira, vi en internet ahí que hay kits para que tú puedas empezar a pintar los sneakers, pásamelos y le empecé a tomar unas fotos y poco a poco lo empecé a compartir con otros ahí amigos y eso como que orgánicamente en la prepa empezó a crecer y luego le empecé a enviar a unos ahí influencers y poco a poco como que empezó una bolita de nieve, pero muy de forma orgánica realmente, como que había mucha planeación detrás todavía, pues era pues justo unos experimentos que para mí era como, oye, pues a ver qué sale, estoy intentando, estoy aprendiendo al mismo tiempo que lo estoy haciendo, pero sí, más o menos así fue como empezó. David, por favor, danos una breve masterclass de el mercado secundario de los sneakers. Porque como bien lo mencionaba Adrián hace unos minutos, no es lo mismo comprarse un par de tenis a comprarse unos sneakers. El precio y otros elementos varían muchísimo, pero muchísimo. Tú nos puedes orientar en lo que aprecio, modelos y cómo porque es casi como un mercado de oferta y demanda en el sentido de una subasta, era la Ujú. palabra. Entonces, danos una orientación, por favor, de lo que es ese mercado en el que tú entraste. Sí, súper. Pues justo cuando empiezo con lo de los tenis personalizados, veo que ese es un súper nicho pequeño de la industria en general, que son los sneakers, ¿no? Y ahí empiezo a entender y empiezo a descubrir cómo funciona desde quiénes son los líderes, en este caso de las marcas más populares, hasta realmente cuál es el efecto que tiene, por ejemplo, de la reventa que existe. Entonces,
para dar como un contexto de cómo funciona, las marcas en este caso más grandes como Jordan, como Adidas, como Nike, ellos entendieron que una gran parte de su marketing o estrategia es crear productos limitados y que eso realmente sea el hype entre los coleccionistas que le den como este brand caché a las marcas. Entonces, esto hace que cuando lanzan colaboraciones con artistas súper famosos, como a lo mejor en Latinoamérica un Bad Bunny, un J Balvin, o como celebridades que la gente admira mucho en el momento de como, no sé, cada año, esos productos los lanzan en diferentes sitios, desde en tiendas físicas, en sus sitios web, y como sacan una cantidad muy limitada, existen pues ya millones de personas que saben que estos productos se van a agotar en minutos y que 2, 3 días después los pueden vender por el 2, 3 veces el precio en el que salieron. Entonces, mucha gente, ¿qué es lo que hace? Oye, ya saben que va a haber un nuevo lanzamiento cada sábado, ¿no? Y el siguiente sábado viene con un artista muy famoso. Entonces, yo como persona que conozco la cultura, sé que si lo compro, ese par, muy probablemente se va a agotar y que voy a poder yo sacarle un margen de ganancia a ese producto. Entonces, lo que pasó fue que esto se empezó a hacer algo muy común y no solamente con los que lo iniciaron como Nike o Jordan, sino ya fue como el estándar básico de cómo las marcas hacían su nuevo marketing en cada época. Entonces, ¿eso qué empezó a ocasionar? Pues que había un mercado de reventa gigantesco, en donde ya no solamente eran unas cientos personas revendiendo los productos que acababan de salir, sino que eran miles. Y de hecho, por ejemplo, cuando yo descubrí este dato de lo que pasaba en Estados Unidos, me voló la cabeza. Fue como, ok, en Estados Unidos, la marca número uno, por ejemplo, en el 2019, que más vendía calzado, fue Jordan, ¿no? Jordan y Nike, pues obviamente siempre son el número uno por mucho. Y la segunda marca ese mismo año fue Skechers. Entonces, ese mismo año Skechers vendió en total como unos 300 millones de dólares en Estados Unidos. Y lo que me sorprendió fue que la reventa de Nike, o sea, los clientes que compraron los productos de Jordan, generaron 1.2 billones de dólares, o sea, mucho más que lo que vendió la segunda marca más popular de todo Estados Unidos, en este caso Skechers. Entonces, para mí eso fue como, ok, los clientes de Nike están generando todavía más ingresos en el mercado de reventa que las ventas retail de incluso otras marcas. Entonces, en este caso empecé a entender que el líder de esta industria pues era Jordan, era Nike, y obviamente tienen como una nueva tendencia en la forma en la que hacen marketing con las marcas. Entonces, empezó a pasar que este mercado secundario se empezó a volver muy informal y había mucha gente que salía estafada con productos falsos, habían vendedores que vendían por canales informales, como por ejemplo en México pasaba mucho que solo estaban en canales de Facebook, en el marketplace, en grupos de WhatsApp, grupos de Discord. Entonces era un mercado muy informal y muy inseguro. Entonces ahí es en donde Strayed entra y ve que ya en otros países habían creado soluciones que habían crecido bastante y que daba la oportunidad para que hubiera un intermediario que pues le diera seguridad al mercado. O sea, nosotros, por ejemplo, nos encargamos de verificar cada producto. Es como lo más importante en la industria, que pues el producto sea original. Entonces, nosotros resolviendo eso, lo que hacemos es que nos quedamos con un feed de cada transacción. Y bueno, eso es un poquito de cómo funciona el mercado de la reventa con los productos. Y eso pasa con sneakers y también pasa con otras categorías. Por ejemplo, nosotros ahorita vemos que es algo que pasa en las bolsas, por ejemplo, mucho con las mujeres, con los relojes, a lo mejor, con el tema de a lo mejor un tema de hasta sudaderas que son de marca de lujo. Hay una tendencia por cada vez tener productos más exclusivos, más limitados, y pues al final es lo que el mercado está buscando, ¿no? Oye, David, a ver, ya te nos estás adelantando. Antes de llegar a lo que es Strayed y todo esto, a ver, según entiendo, tú comenzaste con los tenis personalizados,
Pero en este inter de los tenis personalizados, Platanus, que es una aceleradora muy importante en Latinoamérica, Platanus voltea a verte, ¿no? ¿Qué vio? ¿Qué piensas que vio Platanus en ti en ese momento? Todavía no estabas en el negocio que hoy nos platicas, ¿no? Claro. Sí, justo Platanus la primera vez que invirtió fue cuando éramos, por ejemplo, todavía la marca de tenis personalizados. Ellos invirtieron por primera vez en esa primera ronda. Y como seguramente en esa ocasión habían invertido como era yo solo un fundador, no tenía cofundadores. Entonces vieron posiblemente que en ese periodo de tiempo en lo que estuve con la primera empresa, pues hubo buena ejecución. Y cuando hicimos el pivot, yo lo que les platiqué a mis inversionistas abiertamente era como, oigan, pues realmente creemos que el futuro tiene que ser tenemos que evolucionar a esto. Y para esto lo primero que tenemos que hacer es traer a alguien más al equipo como cofundador. O sea, obviamente ya había tenido tanto la experiencia como platicando con otros fundadores de, pues al final si vas a construir una empresa de tecnología, es muy importante que puedas tener un cofundador pues mucho más capaz que tú en la parte tecnológica de producto, porque obviamente va a hacer que las cosas sean mucho más fáciles hacia cómo va evolucionando el proyecto. Entonces, traje a Javi, que Javi prácticamente es mi cofundador y CTO. Él estuvo pues también por más de 10 años en la industria tech, trabajando con empresas como Netflix y Klarna como software engineer. Entonces, Javi fue también gran parte de por cuál Platanus también tomara la decisión de volver a invertir en un follow-on con nosotros, porque pues obviamente había un plan mucho más todavía acertado hacia dónde teníamos que ir, ¿no? Entonces, eso era un poquito lo que yo creo que Platanus vio en ese momento. Se enfocan mucho, obviamente, que el equipo sea técnico, o sea, creo que en esta etapa de donde pues hay demasiadas startups saliendo a cada rato, pues sí es muy importante que mínimo el equipo fundador tenga a alguien técnico, porque eso hace que al inicio los costos obviamente pues no sean tan elevados en la parte tech, que al inicio creo que es lo que más se batalla, y que obviamente pues también tienes un partner en el que confías y que te está apoyando en los momentos difíciles que seguramente un emprendedor le va a tocar pasar por cada rato, ¿no? Quiero regresar un poquito a ese momento de comenzar pues comenzar a pensar que tu idea inicial no es la mejor, comenzar a pensar que a lo mejor debes de hacer cambios. No me acuerdo, con alguno de nuestros invitados platicábamos y él nos decía, yo era el más convencido del producto, yo era el que menos quería pivotear y me convencieron de hacerlo y bueno, ya nos platicaba un poco, no me acuerdo bien cuál de los invitados. ¿Cómo fue tu caso? ¿Tú estabas convencido de pivotear? ¿La idea llegó de un tercero? ¿Cómo te convencieron? ¿Quién te abrió los ojos? Claro, pues desde un inicio como que tenía una noción de que el camino tenía que ser para allá, como que desde un inicio cuando empecé a entender que pues un modelo en especial de un marketplace requiere de poder escalar con buenos unit economics, y que esto obviamente va a tener que, número uno, poder alcanzar un mercado mucho más grande. Entonces no podía crecer con la visión que teníamos, pues posiblemente si nos quedamos en esa categoría que era mucho más pequeña. Dos, también empezamos a ver que mucho de la causa en la que no podíamos crecer más rápido era por el simple hecho de no resolver un problema real al principio. Entonces, desde un inicio sabíamos que era como el primer pasito que estábamos haciendo para introducirnos a la industria y que eventualmente íbamos a evolucionar. Pero pues realmente fue muy como obvio en nuestra industria, porque muchos de nuestros clientes realmente era lo que nos pedían. O sea, nosotros al estar lanzando la primera versión de Straight, pues obviamente nos tocaba platicar con todos los clientes y entender un poquito de qué problemas son los que tenían. Y pues así empezamos a construir el primer producto y fue como, ok, tenemos que ir hacia la parte del marketplace. Bueno, y entonces llega la primera versión de Straight y como toda primera versión, seguramente tuvo elementos que mejorar,
y probablemente explotó una bomba, la gente se enamoró, le gustó y yo no sé, quizás hasta la plataforma tronó y tú no sabías qué hacer. Estoy inventando, pero tú, por favor, nos los vas a contar. Vamos a una pausa y al regreso, cuéntanos, por favor, David, cómo fue ese lanzamiento de la primera versión de Straight. Ya regresamos. Desde 2012, en Sport Madness ofrecemos servicios deportivos personalizados para empresas, instituciones públicas y centros educativos. Nuestro trabajo consiste en crear experiencias inolvidables para que cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, disfrute de las mejores actividades deportivas. Te ayudamos a organizar eventos, campus y escuelas deportivas. Descubre cómo podemos ayudarte a crear momentos únicos adaptados a tus necesidades a través del deporte. David, antes de irnos a pausa, veíamos que viene o lanzaron la primera versión de Straight. Debe haber sido un momento de mucha excitación, muchísima tensión también. Y quiero saber si en algún momento la plataforma sientes que tembló, que no dio el ancho de banda, que tuvieron que replantearla o no. Todo pasó sobre ruedas y al día de hoy sigue siendo la misma plataforma. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues al principio la verdad fue muy, muy confuso porque pues era la primera vez que me tocaba construir un producto o liderar la parte de construirlo. Entonces creo que al inicio es una de las cosas que aprendí es como no tienes que gastar mucho tiempo construyendo algo que no sabes si va a funcionar. Entonces a mí creo que me pasó de los errores seguramente más comunes de los primeros fundadores, que es, oye, estás construyendo sobre un producto que a lo mejor no estás testeando mucho con usuarios. Entonces pasamos una gran cantidad de tiempo construyendo el producto, como unos 6, 7 meses al inicio, y pues nos tocó lanzarlo y ver que no funcionaba, que realmente era lo que era muy complejo, que la gente no lo estaba entendiendo, que tenía muchas como trabas en el proceso de onboarding. Entonces, realmente ahí fue como una obsesión mucho más de estar pensando más en crecimiento que en realmente enfocarme por que lo más importante es tener una base de clientes contentos que los puedas ayudar con tu producto y servicio, ¿no? Que creo que al principio, pues, fue uno de los errores que como cometimos de, oye, nos tardamos mucho en lanzar. Y obviamente después de ese proceso lo que tienes que empezar a hacer es, pues, ok, si ya gastaste o sea, si ya hiciste ese primer error, trata de mínimo ver qué fue la data que sí obtuviste. Creo que desde una muy temprana etapa es válido sí estar traqueando semana tras semana realmente cómo se comporta todo, para que tú puedas obviamente ver como cuáles son las palancas que están haciendo que o la siguiente semana crezca o la siguiente semana baje. Pero pues en esta primera iteración creo que tanto el error fue como no estar construyendo junto con el cliente el producto inicial, que creo que es lo más importante. Y lo segundo es empezar a hacer como pequeños lanzamientos cada mes. La otra vez estaba escuchando que justo esto es como uno de los errores más comunes de tardarse en lanzar un producto y que tenemos esta idea mágica de que vamos a hacer un lanzamiento y casi casi nos vamos a convertir famosos una vez que hagamos el launch y tenemos una idea de cómo va a pasar, cuando la realidad es que no, y que muchas veces tenemos como, o que hacemos esto por este miedo de es que no quiero que la gente no tenga un producto que no funcione, o que si lo lanzo no vaya a ser como tengo esperado y que la gente se vaya a acordar que lo hice mal. Y la realidad es que eso no pasa, la realidad es que la gente no se acuerda de tu lanzamiento pequeño de tu startup que hiciste en un mes, y entonces pues ahora ya sabemos que es un camino más constante de estar haciendo lanzamientos cada mes y como mejorando esa parte, pero pues sí, creo que al inicio ese fue uno de nuestros pequeños como a lo mejor errores más grandes.
Y el otro era que también empezamos a escalar ese producto que todavía no estaba al 100 funcionando. Entonces, nos habíamos tardado tiempo en construir una versión inicial y luego empezamos a tratar de crecer esa versión inicial que todavía no estaba ni validada. Entonces, nos tocó como tener un periodo de estar vendiendo un producto de una forma como muy empresarial, como muy bonita, cuando en realidad era un producto que no se tenía que vender desde un inicio. Entonces, creo que eso llega a pasar mucho y que, por ejemplo, he escuchado muchas frases que dice que es mejor no gastar tiempo en eso y que por eso como que los pasos, cada vez que vas a lanzar el producto es trata de enfocarte a que si tienes una nueva idea, no te tardes más de 2 a 3 semanas en sacar un MVP y sácalo al mercado, testéalo y ve con los usuarios qué es lo que empieza a funcionar, porque en una etapa temprana, hasta no llegar a, pues, product market fit, nada es más importante que estar hablando con el cliente y como empezando a crear esta base de primeros usuarios que en verdad amen lo que haces, ya sea que lo puedas hacer con un producto funcional o a medias o como que apenas está cayendo, pero pues bueno, esa fue la primera experiencia que nos tocó lanzando la primera versión de Straight, pero se aprendió bastante, la verdad. Okay. Oye, David, ¿y hoy cómo definirías cuál es la oferta de valor de Straight? ¿Cuál es tu pitch cuando llegas a un foro? ¿Qué les dices? Claro. Pues lo primero es cómo nosotros estamos resolviendo el problema de confianza que hay en la industria de reventa de lujo. Entonces, ahí para nosotros lo más importante es como la autenticidad en esta industria, porque sabemos que Latinoamérica es en donde más productos falsos se venden. Entonces, el valor real que nuestros clientes ven con Straight es el proceso de verificación manual que hacemos, en donde pues nos encargamos de que toda la experiencia, nosotros desde el vendedor que envía el producto con nosotros, agregamos la experiencia de unboxing para el cliente y como lo enviamos rápido. Ese es como el valor principal. Y más que nada que al tú crear un marketplace, tú eres como un jardinero, estás como entrando a una industria en donde pues hay dos lados del negocio, tanto la demanda y el supply, y como es un poco más complejo la parte de un marketplace porque son bastantes métricas más de ambos lados. Por ejemplo, tú tienes a lo mejor una SaaS que luego puede ser un poco más lineal, en el que pues es simplemente producto, venderlo y como estar iterando ese proceso. En un marketplace pues es mucho más, como hay muchos procesos más rotos que como marca el simple hecho de unirlos todos, pues tiene mucho valor para el cliente, tanto por la seguridad que entonces, eso es un poquito de cómo vendemos Straight. Muy bien, David. Y ahora vámonos a lo que está dentro de tu marketplace. Sneakers inicialmente o principalmente. ¿Cuál es el precio promedio de unos sneakers y cuál es el más caro que a la fecha te ha tocado vender? Súper. Pues en promedio los productos que vendemos están en $400, o sea, $500, que son como 10,000 pesos mexicanos. Y de los productos más caros que nos ha tocado vender fue uno que sacaron en colaboración con la marca Dior. No sé si la conozcan, Sí. fue Jordan con Dior. Sacaron un par que se limitaba a 8,500 piezas. Y este par pues fue como la primera vez en la que una marca deportiva colaboraba con una marca de lujo, una casa de lujo, en este caso como Dior, y abrió como una nueva industria a colaboraciones entre marcas deportivas y marcas de lujo. Y a este par nosotros lo vendimos por alrededor de unos $10,000, pero llegó a estar en un punto en unos $30,000. Entonces un vendedor lo publicó en nuestro marketplace en oferta. Un par de $10,000 para mí no es oferta, pero como es realmente muy limitado, pues la gente valora mucho más que nada la historia y como el tema de la exclusividad que tiene esa pieza. Aparte son productos que vienen mucho más, con una experiencia obviamente más elaborada al tú abrirlos, vienen en una caja más grande,
con más accesorios adentro. Entonces, pues es una pieza de colección y pues sí, ahorita ha sido la pieza más cara que hemos transaccionado ahí. Justo $10,000 fue que ese par vale. Oye, David, en Cuentos Corporativos tenemos un club de amigos, ¿no? Que son nuestros escuchas, que pues comparten, nos aportan preguntas, invitados. Y fíjate que Arturo García nos mandó una pregunta que no quiero dejar de realizarte. A ver, ¿por qué crees que la gente compra en Straight y no va a un canal tradicional, ¿no? Porque entiendo que a lo mejor podría ir a la tienda Nike, hacer fila, y formarse, y a lo mejor acceder a ese mismo par de tenis o de sneakers. Arturo nos pregunta, ¿por qué compra la gente con ustedes? Claro. Pues, por ejemplo, en México, normalmente las opciones físicas, tú vas a ir y vas a encontrar los productos que se les llaman como releases generales, que son estos productos que se producen en masa y que son los best sellers de las marcas. Esos son los que tienen las tiendas físicas, que en este caso son los distribuidores, en este caso de Nike, de Puma, de Adidas, de todas estas marcas, ¿no? Entonces, esos productos que están en las tiendas físicas, pues son como los productos base de las marcas, que no en teoría son los que más se la acaban más rápido, o por lo que la gente más está buscando. Normalmente esos productos de colección limitada siempre están agotados y por eso el que están agotados hace que se cree un mercado de reventa. Entonces, lo primero es que los productos que están en Straight no están en ningún otro lado físicamente. O sea, el único canal que hay para comprarlos, por ejemplo, en este caso México o Latinoamérica, es de nuestra plataforma. Y la segunda es que obviamente pues las opciones extranjeras que existen, hay pues desde productos que te acaban saliendo 80, 100% más caro por el tema de tanto impuestos y todos los fees de las plataformas extranjeras y envíos internacionales, que hace que pues tu costo final acabe saliéndote casi al doble. Entonces con Straight pues es un precio más de mercado local, en donde nosotros te damos y analizamos también los precios locales a comparación de comprarlo en algún otro lugar que posiblemente esté más caro. Entonces, esas son como las dos primeras cosas que pasan. Y en México obviamente hay muchas otras páginas online de tenis, pero como no tienen este concepto de marca, creo que al final como tú estás revendiendo productos de lujo, es bien importante que los clientes tengan la confianza de, pues, oye, voy a poner mi tarjeta en tu sitio web de una marca que apenas conocí por $500. Es algo que para un consumidor promedio en Latinoamérica, la única forma de lograr eso es creando seguridad en tu marca. Entonces, creo que eso también es como un tercer valor agregado que ahorita nos estamos enfocando mucho en cómo construir esta comunidad y marca que sabemos que en la industria es como pues de las cosas más importantes, ¿no? A mí me llama la atención cómo resolvieron el problema de logística que implica comprar un producto de alta gama y con un valor tan importante para hacerle luego lo que es la logística de distribución. Porque no es como cuando yo compro un producto económico en Mercado Libre o en Amazon, que probablemente tiene un valor de 1,500 pesos, 2,000 pesos, que estamos hablando de $10,000. ¿Cómo haces ese delivery? Claro, justo nosotros ahorita lo que estamos haciendo es conectamos a todos los vendedores con su inventario en nuestra plataforma. Ellos obviamente administran todo su stock en tiempo real y cada vez que llega una orden, ellos tienen que enviar su producto como a nuestra oficina central, en donde verificamos ahí manualmente la autenticación del producto y lo protegemos porque muchas veces estos vendedores en sus casas pues no tienen los materiales necesarios para proteger bien el paquete y enviar directamente al cliente. Entonces, nosotros tenemos que hacer esa intermediación para la protección igual del paquete y ya ahora sí lo enviamos nosotros al cliente final directamente desde nuestra oficina. Entonces, ese proceso lo hacemos ahorita pues en un tiempo de entre 3 a unos 6 días hábiles, pero que para el promedio de la industria pues estamos mucho más superior porque, por ejemplo, a comparación de un
sitio web extranjero, que a veces se pueden tardar hasta 5 o 6 semanas por todo el tema de logística, que primero tienen que verificarlo en el otro país y luego enviártelo hasta acá. Pero sí, eso es más o menos cómo ahí funciona. Tú ya comentabas, un marketplace tiene retos muy diferentes que alguien pues que tiene a lo mejor nada más una tienda en línea, ¿no? Y creo que el reto más importante aquí es convencer a los que tienen los sneakers, ¿no? Convencerlos. ¿Cómo fueron esas primeras conversaciones que a lo mejor recuerdas? ¿Cuándo fue la primera vez que te tocó platicar con alguien que tenía un inventario importante de sneakers, que se dedica a esto como negocio? ¿Cómo te ganaste la confianza? Y aparte, con 19 años, con 20 años, ¿cómo fue eso? A ver, platícanos. Sí, pues aquí en Monterrey, igual como soy también yo sneakerhead y yo también ya compraba tenis desde antes que empezara a emprender como en esta industria, yo ya estaba igual en algunos grupos de WhatsApp que sabía que había reventa de tenis y yo conocía también algunas personas que ya revendían tenis porque yo les compraba directamente a ellos antes. Entonces, hubo una apertura pues muy buena desde el inicio de los vendedores cuando empecé a platicarles la idea oye, estoy tratando de pues crear una herramienta que te ayude a poder vender online. Y cuando empecé a platicar, como que fue de boca en boca el crecimiento de los vendedores que empezamos a tener. Por ejemplo, nosotros empezamos a simplemente contactar de forma cold, ahí en frío a los grupos de WhatsApp, veíamos todos los números que estaban en ese grupo y yo personalmente metía, les enviaba un WhatsApp y les marcaba de, oye, estoy haciendo eso, ¿quieres probar la nueva herramienta? Y así me fui como con unos 2, 3 grupos y entre ellos empezaron como a ver de que, oye, a ti también te marcó este chavo. Y era algo que obviamente no era tan como innovador, pero como era ya el nicho de exactamente el tipo de perfil que yo quería conseguir en esos grupos, pues si yo podía contactarlos personalmente, aumentaba mucho como la confianza de, oye, me voy a meter a tu plataforma y la voy a usar porque pues vi que el fundador me contactó en persona y me está hablando y me la está enseñando, entonces como que para eso es de mucho valor para cualquier cliente, ¿no? En general creo que los vendedores les gustó mucho como esa atención. Y luego también nos ayudó que empezamos a traer al equipo a alguien que también ya tenía mucha más experiencia, que ya tenía casi 7 años revendiendo sneakers y que nos empezó a ayudar obviamente a conectar con otros vendedores en el país. Por ejemplo, nosotros ahorita en la red sí ya son más de 1,000, pero en México más o menos calculamos que hay como unos 30,000 vendedores de este tipo de productos de lujo. Entonces, pues ahí hay un reto todavía grande por capturar esa gran cantidad, pero sí, como tú mencionas, es uno de los retos más grandes que hay en esta industria, más porque es un sector que no está formalizado y es un sector que no utiliza software y que muy pocas veces, a veces hasta tiene acceso a un Excel, que es gente en donde normalmente toda esta reventa la maneja a veces o hasta en sus notas del teléfono o no cuida su inventario, lo hace al principio por hobby y luego como que va evolucionando. Entonces, pues el reto de poder educar a ese mercado ha sido interesante. Sí. Y hablando de educación, yo tengo la duda, ¿qué opinan tus padres de que su hijo sea un emprendedor muy exitoso y que tenga un proyecto que está rodando muy bien, pero que decidió abandonar la universidad o los estudios? ¿Qué te han dicho? No, pues yo estoy muy agradecido con mis papás porque realmente hubo apoyo desde el momento uno. Al principio, obviamente, cuando les platiqué la idea de salirme, no estaban tan de acuerdo. Eh, y fue como muy, muy chistoso porque más bien yo les llegué ya con la sorpresa de, oigan, es que ya tengo tantas faltas en la preparatoria, pero es porque he tenido juntas y no he entrado y estoy avanzando con esto, pero ya logré cerrar esta inversión. Entonces, como al final vas a ir a picharles a tus papás que te vas a ir a salir de la escuela, tienes que preparar un buen pitch, ¿no? Entonces,
yo les platiqué ya también ellos ya tenían el contexto de que era muy fanático de estar aprendiendo por otros lados, o sea que realmente la escuela no era el único lado en donde estaba aprendiendo y que pues me encantaba tanto leer como estar viendo cursos online. Entonces el proceso fue entre comillas fácil y realmente la promesa era como, oigan, al principio denme solamente 2 años, y si no regreso a estudiar, como porque pues para ellos obviamente es bien importante que tenga esta seguridad de un trabajo, etcétera, y para mí como que desde muy pequeño no me veía para nada con ese camino y dije, pues siento que esta es una oportunidad que muy pocas personas tienen y más bien si desaprovecho esto va a ser creo que algo todavía peor, entonces mejor ahorita que tengo todo lo que alguien necesita para poder emprender, que creo que es la mejor etapa si eres joven, porque pues no tienes responsabilidades extras a ti y tienes todo el tiempo y la energía del mundo, entonces para mí fue como muy o más sencillo poder convencer a mis papás, pero pues nada, ya fue y ellos como, ok, confiamos ahí en ti y hasta el momento ha salido, pues ahí vamos, la verdad. Con todo lo que han hecho hoy con Straight, ¿cómo ves el futuro? ¿Qué es lo que más te entusiasma de lo que viene para Straight? Claro. Mira, yo siempre me empecé a como enfocar en que esto va a tener que ser como un maratón, que al final construir una startup es una carrera de 10 15 años, si realmente vas a pues estar construyendo algo que te tiene potencial de escalar. Entonces, ahorita estoy viendo primero que va a haber mucho más tendencia hacia que las personas van a querer cada vez más marcas. ¿A qué me refiero con marcas? Que cada vez las personas le ponen más importancia a la historia o al cómo se identifican con cierto tipo de productos. Entonces, creo que eso vamos a empezar a ver que va a seguir creciendo la industria de productos limitados, productos personalizados y productos que en general la gente cada vez le toma más importancia al tema del vestirse como de forma más auténtica y que vaya con su personalidad. Entonces, eso es como la primera tendencia que vemos. Y la segunda tendencia que veo, obviamente, es que también la gente en Latinoamérica busca ya nuevas experiencias de compra, que es algo que antes no podíamos decir mucho, como que antes todavía estábamos en esta fase de construir el ecosistema que se pudiera dar que pues el comercio en línea sí funcione y creo que en este punto ya estamos como con una muy buena estructura en Latinoamérica en donde vemos en el que el futuro va a ser cada vez más de experiencias, o sea que las marcas que van a estar en el top de las personas o en la cabeza son las que logren crear esta mejor experiencia online y va a ser tanto en la forma en la que tú distribuyes tu marca y tu contenido, que creo que ahorita ya pasamos de pues el marketing y todo del tema que antes era un poquito más tradicional, ahorita creo que sí, pues el social media y la comunidad orgánica va a ser clave, creo que todos los negocios van a tener que estar enfocados en crear más contenido orgánico y como estar más presentes en social media, y creo que en cantidades más masivas, porque ahora ya la atención está distribuida en demasiadas plataformas que es necesario que puedas tener la capacidad de producir bastante contenido hacia el futuro. Y bueno, eso es un poquito en cómo vemos en general como el futuro de la industria. Y de Straight nosotros tenemos la visión de poder crear un ecosistema alrededor de todo esto, en donde no solamente sea de forma online, sino también podamos también tener o darle a nuestros clientes experiencias físicas con posiblemente tiendas en las ciudades clave como Monterrey, Ciudad de México, y en obviamente siguientes años empezar a abrir otras localidades ya para Straight, tanto Brasil como Colombia, que son los siguientes países que más mercado tienen en esta industria de los sneakers. Es como vemos que tenemos que ir hacia el futuro de los pasitos hacia adelante. Pero pues no sé, ahorita en ese tema de la visión, cada año me ha funcionado y tomarme obviamente un tiempo para bajar, reflexionar bien como, porque pues obviamente los planes se van allá adecuando conforme cada
conforme pasa cada año y pues tienes más información. Y hasta ahorita creo que eso es un poquito como de lo que pienso acerca del futuro. Wow. Bueno, la verdad que es que llena de mucha vitalidad platicar pero con personas como tú, que tienen esta visión y este nivel de madurez a tan corta edad, pero con pasos muy firmes, entendiendo el reto que implica y que además estás comenzando en un mercado donde encontraste un problema y estás buscando la manera de solucionarlo. Nosotros te felicitamos y vamos a estar muy atentos a lo que es la evolución de Straight, a tu evolución, a ver si algún día, no sé, te roban Amazon o Mercado Libre para que te encargues de una operación. Ujú. Pero bueno, ya el futuro lo dirá. Por lo pronto, seguimos en el presente y voy a ir con una pregunta muy sencilla y que seguramente tú vas a poder responder. ¿Te gustan los cuentos? Sí, 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 bastante. ¿Cuál es tu cuento preferido? Pues cuentos, por ejemplo, no sé si cuentos se podría decir como historias, pero soy muy fanático de la historia de, por ejemplo, de Steve Jobs y de Elon Musk. Hace poco leí sus biografías y soy fanático como de los cuentos de las personas, como que un tema que me gusta leer mucho es la historia de las personas. Y creo que a lo mejor leer un poquito estas historias de gente, pero a profundidad de conocer el contexto, como que de cierta forma te hace identificarte con que pues no son personas del otro mundo y que no son extraterrestres que empezaron como posiblemente todos nosotros, y eso como que te da una sensación de inspiración o de como saber que se puede hacer algo mucho más de lo que a lo mejor tu contexto te está diciendo que es posible. Entonces, me encanta cómo en estos, pues, como ejemplos de gente tan que ha impactado, como en este caso Steve Jobs, me gusta mucho cómo él cuenta que el futuro de los siguientes negocios en este nuevo siglo va a ser la combinación de la creatividad con la innovación, que va a ser como esa intersección de quien pueda combinar muy bien la tecnología con esta parte creativa que ahorita existe en la humanidad, pues van a ser los futuros los negocios del futuro. Creo que es algo que a mí me inspira bastante. Oye, David, ¿y tienes algún libro que nos recomiendes? Puede ser un libro de negocios o puede ser algo que a ti te haya gustado. Un libro que leí hace poco es de un chavo que se llama Dan Martell, si mal no recuerdo, y se llama Buy Back Your Time. Últimamente él lo que te dice es que, pues, en contexto, él fue una persona que estuvo tanto en prisión y que luego después de ahí salió de la cárcel y empezó a aprender programación y creó 3 empresas de tecnología y las vendió y se convirtió como en una persona muy exitosa. Y te cuenta que en ese proceso de crear cada una de estas ahí empresas, lo más importante pues para él siempre fue tener tiempo, ¿no? Que al final todos los emprendedores, creo que el éxito que se tiene que aspirar en un futuro es poder llegar a tener espacios de tiempo y de esa libertad. Entonces, te explica que al final, si ya sabes que eventualmente va a pasar eso que quieres, tienes que empezar a poder organizar tu visión de cómo puedes ir ahorrando tiempo en el futuro, tanto con las posiciones que contratas, tanto como tú optimizas tu día a día. Creo que la optimización de tus semanas es algo clave para poder tener pues un rendimiento óptimo. Y él te cuenta que ha entrevistado a muchas personas que ya tienen como un éxito empresarial y que cuentan que tienen sus semanas perfectas, en donde planean cada domingo cómo va a ser su otra semana y la idealizan de exactamente si ya pudiera tener una semana increíble, cómo sería desde la mañana hasta que me duermo, y el simple hecho de diseñar ese concepto de tu semana, pues hace que realmente puedas cumplir muchas más cosas al final de cada mes, ¿no? Entonces, ese libro ahorita me ha gustado bastante, me ha impactado de forma positiva, entonces creo que es una gran lectura. Y vámonos ahora a la parte de tecnología. ¿Hay alguna aplicación o algún gadget
que tú utilices con cierta frecuencia y que te gustaría recomendar? Uf, sí, sí, tengo dos que uso bastante. Desde hace unos como ya 10 12 meses empecé a meditar y empecé como a tratar de estar más enfocado en como tener sesiones largas de trabajo concentradamente, y mucho de esto pues requiero como música, ¿no? Y encontré una aplicación que se llama Brain FM, que me la recomendó un amigo, que prácticamente es una app que está especializada con música diseñada para que tengas una buena concentración. Entonces puedes tú tener, hay como varios modos de, oye, estoy en modo de concentración, estoy en modo de lectura o estoy en modo de meditación. Y tienen como ya distintas, pues, tanto canciones diseñadas específicamente para cada actividad que hacen. Entonces, esa es una que utilizo literalmente diario, yo creo. Y la otra que utilizo bastante es la de Superhuman, que es una app que también me encanta. Es como te administra tus correos. Entonces, no sé, hay veces que tenemos una lista infinita de muchísimas cosas que nos llegan al mail. Entonces, utiliza inteligencia artificial para poder separar como los correos que son más importantes de los que no, y tiene como automatizaciones para que tú puedas tener varias respuestas en el futuro, y está muy bueno. Entonces creo que esas dos son las que más utilizo ahorita. Pues la verdad es que nos das buenos tips para revisarlo. Oye, y a ver, estás metido en el mundo de las startups. 2 o 3 emprendedores que digas, este cuate, este güey la va a hacer, que digas, vale la pena seguirlo, está súper interesante lo que está haciendo. Uy, hay varios. Por ejemplo, hay de aquí amigos cercanos míos que conozco que están, por ejemplo, Diego Roel es uno, él es de Monterrey igual. Él tiene una startup que se llama Strap, y están haciendo como, es un gadget que para las personas que son ciegas. Entonces, prácticamente utiliza la misma tecnología de sensores que tiene Tesla. Entonces hace que pueda caminar como de forma sin un bastón. Entonces, eso es un gran proyecto, que igual es un emprendedor muy joven y es un crack, que se llama Diego. Eh, Otro que a lo mejor también es muy, muy bueno es un founder que está en Chile, que igual está muy joven, creo que tiene 23, 24, que se llama Ian Lee, que es el fundador de una startup que se llama Ayexamedi. Igual es súper crack. Y también, a lo mejor por decir una tercera opción, Tamara Chayo, que es otra chava, una fundadora en Ciudad de México, que está construyendo una startup que se llama Medu. Ella prácticamente tiene como que creó una nueva tecnología para la tela de las batas. Entonces está haciendo cosas muy padre como en el sector salud. Y pues sí, creo que ellos son 3 grandes emprendedores que ahí admiro, que son igual jóvenes. Muy bien, David. Y bueno, para cerrar, quisiera preguntarte, ¿qué lecciones clave has aprendido en este viaje como emprendedor? Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿qué te gustaría compartir con nuestra audiencia si pudieras hacer algo de lo que has hecho, si tuvieras la oportunidad de hacerlo de nuevo? Pues lo primero, yo creo que si tuviera, o sea, si volviera a empezar, que es algo que les podría recomendar, a lo mejor es darle mucha importancia a las finanzas, de entender muy, muy bien cómo funciona tanto lo básico de estados financieros, como el tema de impuestos, como el tema de flujos, porque creo que a lo mejor para primeros emprendedores pues puede ser como algo que no le tomen bastante importancia, pero que una vez que llegas a caer por una mala administración es como una gran lección de que obviamente un negocio tiene como ciertas reglas en el que ya hay una forma de crear empresas, en el que si tú no sigues esas primeras como los principios básicos, pues muchas veces se te va a ir de las manos. Entonces creo que apegarnos a lo básico, que es finanzas sanas y una muy buena enfoque a solamente tus clientes y construir producto, es algo que
que me enfocaría bastante. Yo creo que al principio cometí posiblemente creo que muchos errores, pero uno de ellos fue tener a un equipo de puros amigos. Creo que eso al principio no es lo mejor para nada, o sea, como que no hay, al principio suena muy, muy bien, como de, oye, pues tu primera opción si no tienes ninguna red es invitar a tus amigos, pero si ese proyecto efectivamente empieza a funcionar y tus amigos no están en la misma disposición que tú para el proyecto, pues no quieres ahí que haya mucho conflicto entre ustedes, y pues con un amigo no le puedes muchas veces exigir como una persona de alto rendimiento, porque como que no hay esta barrera de pues sí, esa seriedad que a lo mejor tienes con alguien que antes no era tu amigo en un principio. Entonces creo que eso es lo primero. Lo segundo es que al final o sea, en estos, que será ya casi 5 años, han tocado tanto momentos muy buenos como momentos donde prácticamente siento que me voy a morir yo. O sea, literalmente emprender es como que no tienes una idea de lo difícil que va a estar hasta que ya estás dentro. Entonces, algo que me ha funcionado para no como perderme tanto o a lo mejor estresarme de más es entender que pues esto solamente va a dejar de funcionar hasta que yo diga, y que prácticamente la única razón por la que no funcione es que decida parar. Entonces, como que muchas veces cuando estás en ese punto más bajo en el que piensas que ya no hay ninguna salida, la otra vez escuché que es como una primer nada más un indicador de tu mente de, oye, hay peligro, pero no tienes que tomar tan en serio como esos problemas que luego tu mente empieza a hacer, ¿no? Como que muchas veces va a ser muy abrumador, y que si le enfocas a tu salud mental va a ser como algo muy importante para que realmente no vivas estresado al emprender, porque creo que eso fue un concepto que al principio como joven me hacía ruido de muchos emprendedores que veía que, oye, no tenían como un balance, o que estaban todo el día como mucho más estresados de lo que estaban como disfrutando el día a día, y entender que pues si cuidas muchas veces tu mente y tu enfoque, eso no necesariamente tiene que pasar. O sea, no necesariamente ese concepto del emprendedor que está todo el día más no dormir significa que realmente es la versión ideal que tú tienes que ser. O sea, puede cada quien crear como su propio estilo de emprendedor, y que creo que eso es algo muy muy bonito, pero sí, yo creo que a lo mejor esas 2-3 cosas. David, pues de verdad ha sido padrísimo platicar contigo. Creo que hemos aprendido de una industria, de un mercado en el que Adolfo y yo no estamos claramente muy metidos, pero ha sido una conversación muy interesante, y de verdad queremos agradecerte, y también agradecerles a todos los que nos han acompañado hasta este punto del episodio. Si les gustó, no duden en suscribirse en su plataforma, denle clic a la campanita y califíquenos con 5 estrellas. Además, te invitamos a suscribirte al canal de YouTube de Cuentos Corporativos, donde vas a poder ver en primer plano a nuestras y nuestros invitados. Así que, como dice Adrián, no se te olvide darle a la campanita para que te avisemos cada vez que subimos un nuevo episodio. Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común: están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y bueno, todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo episodio. David, muchísimas gracias. Un verdadero gusto haber platicado contigo. No, gracias a ustedes. Un gustazo estar por acá.